o no sé si dice, pues nada más considera esa cuenta, lo de los 40 y tantos millones, ya no te hagas bolis. Hola, buenos días, profesor Boris. Bueno, a continuación, mis compañeros y yo le vamos a presentar el ciclo de Krebs y, bueno, sus derivados. Mi nombre es Penélope García, me presento, bueno, y también los nombres de mis compañeros es Daniela Montoya y Paul Villegas. Bueno, voy a comenzar. El ciclo del ácido cítrico es una ruta metabólica cíclica de 8 reacciones enzimáticas en la que se oxidan fragmentos de 12, que son acetilos, hasta CO2 y CH2O. Esto produce un alto rendimiento energético, por lo cual a esta ruta se le denomina turbina metabólica. Se produce totalmente en el interior mitocondrial y, bueno, en 1937, Sir Hans Krebs en Oxford anunció por primera vez la existencia de este ciclo metabólico que lleva su nombre. A continuación voy a decir las reacciones y también las enzimas. El oxalacetato se condensa con el acetil-CoA para formar citrato. Su enzima es citrato sintasa. El citrato se isomeriza a isocitrato en 2 fases, más H2O menos H2O. Esa enzima es aconitasa. El isocitrato se descarboxila y se oxida hasta alfa-cetoglutarato. La enzima es isocitrato deshidrogenasa. El alfa-cetoglutarato se oxida y, bueno, también se descarboxila a succinil-CoA. Esta enzima es el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. El succinil-CoA genera un enlace P con alta energía, que es GTP o guanosin trifosfato. Esta enzima es succinil-CoA sintasa. También, bueno, pues se fosforila a nivel de sustrato. El succanato se oxida a fumarato trans. Esta enzima es succanato deshidrogenasa FAD, que esto significa flavin adenin dinucleótido. Bueno, la adición de H2O genera malato. Esta enzima es fumarasa. El malato se oxida hasta oxalacetato y, bueno, esta enzima es malato deshidrogenasa y volvemos a comenzar con el ciclo. ¿Okay? Bueno, estequiometría. Estequiometría es acetil-CoA más 3-NAD o 3-NAD, que es nicotidamina, adenín, dinucleótido, más GDP, adenín es guanonín, dinucleótido trifosfático, más TI más H2O. Esto se vuelve en CO2 más COSH más 3NADH más GTP más 3H más FDA. Okay, bueno. Ahora, ¿cuál es el balance energético? Pues, bueno, la energía se carboxila se carboxila en el ciclo y se conserva de una manera muy eficiente gracias a las enzimas reducidas y a un GTP, guanosin trifosfato, que, bueno, ya habíamos comentado. Según cada vuelta, según la ecuación estequiométrica, es un NADH, la mitocondria produce 3 ATP. Por 3 en cada ciclo son 9 ATPs. Un FADH, la mitocondria produce 2 ATP por una en el ciclo, que es una vuelta en el ciclo, es 2 ATP. Más un GTP, que es el análogo a un ATP por una vuelta en el ciclo, es un ATP. Bueno, el total son 12 ATPs. El balance energético de la oxidación de la molécula de la glucosa a CO2 y H2O. Degradación en condiciones aerobias. Es glucólisis más la descarboxilación oxidativa del piruvato más el ciclo de Krebs. ¿Okay? Bueno, pues es glucosa más 10NAD más 2FAD más 2ADP más 4PI más 2GDP. Eso se convierte a
6CO o 6CO2 más 10NADH más 2 FDAH, ahora es el H, más 2 ATPs, perdón, más 2 GTP. ¿Okay? Bueno, la glucólisis es glucosa, 2 piruvato, esto es 2 ATP, y bueno, también 2 NADH. El piruvato, bueno, la descarboxilación oxidativa del piruvato son 2 piruvatos, 2 acetil-CoA más 2 CO2. Esto es 2 NADH. Y bueno, pues el ciclo de Krebs tiene 2 acetil-CoA más, pues lo que es 4 CO2. Esto genera 2 GTP, 6 NADH y ahí se le agregan 2 FADH. Bueno, como ya lo habíamos comentado anteriormente, un NADH en la mitocondria produce 3 ATP, en este caso son 30 ATPs, y un NADH en la mitocondria produce 2 ATP, que en este caso son 4 ATP. ¿Okay? Bueno, en resumen, la producción máxima de ATPs es 4 ATP más 30 ATP más 4 ATP, nos da un total de 38 ATP. Entonces, bueno, glucosa más 6O2 más 38 ADP más 38 PI se convierte a 6CO2 más 6H2O más 38 ATP. Bueno, eso fue todo por mi parte y sigue mi compañera Daniela. Yo voy a hablar de la regulación del ciclo del ácido tricarboxílico. Existen diferentes reacciones de aminoácidos como ácidos grasos e intermediarios. Hay 3 enzimas importantes dentro del ciclo, que la primera ruta es el citrato, que es un precursor de síntesis, que esta ayuda a los ácidos grasos y al colesterol cuando se satura de acetil-CoA. El isocitrato se estimula por la baja carga de ATP y el alfa-cetoglutato actúa con coenzimas. La oxidación de fragmentos de esto ocurre cuando la carga de ATP es alta y de oxígeno es baja. Existen factores reguladores como el acetil-CoA y el oxalacetato, que son precursores biosintéticos. El succinil-CoA es de la familia hemo, que son precursores de porfirinas y que ayuda a que ciertos aminoácidos produzcan glucosa. En reacciones anapleróticas, estas sirven para ayudar a que se reestructuren los intermediarios que sean utilizados para la síntesis, que proveen metabolitos para dicha síntesis. En piruvato más CO2 más ATP más H2O da a piruvato carboxilasa. El PEP más CO2 más GDP da a PEP carboxilasa. Y el piruvato más CO2 más NAD, entre paréntesis PH, da hemalico. Y en reacciones de transmisión es el asparato más alfa-oxoglutato da a ACAT o GOT, y el glutamato más piruvato da al LAT o GPT. Y eso fue regulación del ciclo y reacciones anapleróticas. A continuación va mi compañero Paul. Gracias, Dani. Bueno, yo voy a explicar una de las variantes que es el ciclo de ácido gloxílico. Esta variante es el equivalente al ciclo de Krebs, sin embargo, este es especialista o va enfocado hacia las plantas o hacia los microorganismos, y esto es porque utiliza los ácidos grasos y los acetil-CoA para generar glucosa. El ciclo comienza con el oxalacetato reaccionando con una de las 2 moléculas de acetil-CoA, el cual se cataboliza por la enzima citrato sintasa. Esta nos da como resultado el citrato. El citrato es catabolizado por una enzima llamada aconitasa, la cual nos da como resultado el isocitrato.
En el caso del isocitrato, este se cataboliza o se reduce por la enzima isocitrato liasa y nos da como resultado dos situaciones. Tenemos el glioxilato y el succinato. El succinato sale del ciclo y vuelve a ser oxalacetato, participando en la gluconogénesis y al final pues convirtiéndose en glucosa. En cuanto al glioxilato, el acetil-CoA restante le da el acetilo para que se catabolice mediante la enzima malato-sintasa, dando como resultado el malato. El malato se deshidrogena mediante la enzima malato-deshidrogenasa y da como resultado el oxalacetato. En este ínter, en esta situación, lo que sucede es que el malato se deshidrogena y la coenzima NAD se reduce a coenzima NAD más H. El oxalacetato participa en la gluconogénesis y al final pues, se convierte en glucosa. Esto es en cuanto a el ciclo de ácido glioxílico. La regulación global del catabolismo de los carbohidratos, estos funcionan de la siguiente forma. Las principales rutas metabólicas tienen como mecanismos reguladores que hacen que participen de forma ordenada la producción de ATP y en los precursores biosintéticos. Lo que pasa en cuanto al ADP y al ATP, esta relación hace que actúe en la velocidad de producción del ATP, controlando la activación de las enzimas y la velocidad de las rutas metabólicas. Lo que sucede es que al momento de que se está produciendo el ATP, si el ADP es alto, las rutas metabólicas son rápidas, son más ágiles. Sin embargo, si se está consumiendo el ATP, pero el ADP es más bajo, las rutas metabólicas son más lentas. Esta sería nuestra explicación del ciclo de Krebs. Y pues será todo, profesor. Muchas gracias y nos vemos en la clase. Hasta luego.